Y entonces veamos cómo es que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, por acá tengo esta, pues, eh, aplicación. Y bueno, un momento por acá. Yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Es que, bueno, hay aquí algunas cosas que tengo que ir borrando porque esto es, eh, pues básicamente, bueno, si ven bien, si están viendo bien. Sí, Sí, sí. ok. Bueno, que acá, ¿verdad? Yo lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. Vean que acá, por ejemplo, tiene este, y yo puedo ir agregando páginas o así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá le llamo, eh, deme un momento. Esta de acá que es nueva, ¿verdad? Que es la que acabo, bueno, acabo de hacer. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es que todos los días o cada vez que tengamos clase, día junto una nueva clase, ¿verdad? Una nueva nota, digamos. Entonces, hoy es 29 de mayo del 2020. Ok, así. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, básicamente, ¿verdad? Acá, pues, la vista es, pues, muy similar a lo que estábamos haciendo anteriormente. Ok, entonces hoy lo que, bueno, voy a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? De lo que habíamos visto en la clase anterior, que era, pues, lo que es la función exponencial. Ok, para que de igual manera ustedes pues tengan estas notas, ¿verdad? Por acá. Ok, recordemos que habíamos visto lo que eran que eran las leyes de potencia, ¿verdad? Y una de las leyes de potencia, o las que habíamos visto que son pues más importantes, teníamos que todo número elevado a la 0 es 1. Okay. Eh, también que a la m por a la n. Y vamos a ver unas más, ¿verdad? Que hoy vamos a usar, pero bueno, aquí les voy a escribir pues todas las que tenemos. Bueno, eso es una ventaja que también tiene esta aplicación, que vean que yo puedo hacer páginas y páginas y no tengo que borrar nada. Bueno, borrar nada más lo que pues, no sea necesario, ¿verdad? Entonces eso también es una ventaja que tiene pues trabajar acá. Bueno, la siguiente, ¿verdad? Era la división de potencias de igual base, que se conserva la base y se restan los exponentes. La siguiente, que sería la 4, ¿verdad? Por acá, recordemos que era a la m a la n es igual a la m por n. Ok, y estas de acá son nuevas. Sería a sobre b a la n es igual perdón, voy a borrar un momento. Ok, sería igual a b sobre a la menos n, que es igual a la n sobre b a la n. Ok, y en particular, ¿verdad? Vamos acá como a 5.1. En particular, 1 sobre a es igual a la menos 1.
¿verdad? O bien 1 sobre a a la n es igual a la menos n. ¿Ok? Eh, bueno, igual estos son como algunas leyes de potencia nada más, ¿verdad? Un poco de teoría. Veamos la sexta, que sería con respecto a la raíz enésima de a a la m. Bueno, acá eso sería igual a elevado a la m sobre n. ¿Ok? Continuamos. Acá. Ok, denme un momento nada más. Vamos a ver si me falta alguna. Bueno, hay algunas, ¿verdad? Que, por ejemplo, es esta. A por B a la N es igual a la N por B a la N, ¿verdad? Y dejémoslo hasta acá, ¿ok? Entonces, bueno, lo que sigue, ¿verdad? Es que por acá en los ejercicios, hay unos ejercicios que dicen lo siguiente, ¿verdad? Ya veamos algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, pues el primer ejemplo, en el uso de, en el uso de leyes de potencias acá en la función exponencial, es el siguiente, pues acá tenemos, ¿verdad? A una función f definida de R en R, que tal que f de x es igual a 3 elevado a la x más 4 entre 2 por 1 sobre 27. Ok, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos dice que reescribamos el criterio de las funciones dadas mediante una sola base, utilizando propiedades de las potencias, ¿verdad? En este caso, lo que serían las leyes de potencia. Ok, entonces vamos a ver lo que es la solución. Entonces, vamos acá. Ok, solución. Ok, y observemos lo siguiente. Vamos a escribir el criterio exactamente igual a como se encuentra. Y entonces empezamos a usar lo que son las leyes de potencia que tenemos anteriores. Entonces, veamos que tenemos 3 elevado a la x más 4 entre 2 por 1 sobre 27. Lo primero que tenemos que hacer es, pues, venir por acá y ver cuál es la base conveniente. ¿Cuál creen ustedes que sea la base conveniente acá? 3. 3, muy bien. ¿Por qué 3? Porque 3 a 3 también es 27. Ajá, veamos que acá este valor que tenemos, ¿verdad? Sería 27. Y 27 es igual a 3 a la 3. Ok. Vamos a ir usando cada una de las leyes de potencias que observamos anteriormente y vamos a ir justificando cada paso. Entonces por acá tenemos 3 elevado a la x más 4 entre 2 por 1 sobre 3 elevado a la 3. Ahora, ¿qué ley de potencias de estas que tenemos acá arriba podríamos usar? Sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 5.1, 6, 7. 5.1. La 5.1, muy bien, ¿verdad? Entonces, si usamos la 5.1, ¿verdad? Entonces, por acá, usando 5.1, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, veamos que
obtenemos lo siguiente. Tenemos 3 elevado a la x más 4 entre 2 por 3 elevado a la menos 3. ¿Ok? Ahora de nuevo, ¿cuál de las leyes de potencias que vimos arriba es la que vamos a usar? ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Cuál? ¿La 4? En el siguiente paso. La 2. La 2, ¿verdad? Entonces igual, venimos por acá y decimos, usando la ley de potencia número 2, venimos por acá, ¿verdad? Y, ¿qué es lo que dice esa ley de potencias? Pues que se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces nos quedaría 3 elevado a la x más 4 entre 2 menos 3. ¿Ok? Por acá nada más simplificamos porque ya en realidad vean que el exponente, que sería este de acá, ¿verdad? Se convierte en una expresión racional. Entonces ya nosotros sabemos cómo expresar este exponente en una sola fracción, ¿verdad? Entonces acá nada más hagamos esto de acá. Ok, un momento. Ok, y venimos ya, bueno, acá sería igual a 3 elevado a la x más 4 menos 6 entre 2, que sería igual a 3 elevado a la x menos 2 entre 2. Y bueno, ya este sería nuestro resultado. Correcto. Ok. Pero subamos un poco de dificultad a este Profe, ejercicio. ¿Sí? Dime. perdón, ¿por qué puso 6? Ok, veamos por qué es que yo escribí acá 6. Vean, recordemos que este, vamos a ver, este denominador, ¿verdad? Que hay un denominador que es 1. Entonces el mínimo común múltiplo sería 2, ¿verdad? Que es este que tenemos por acá. 2 sobre 2 es 1. Entonces, sí, nos queda exactamente igual. 1 por x más 4. 2 sobre 1 es 2. Por 3, 6. Entonces ya por eso nos queda con 6. ¿Ok? Ay, gracias. Un gusto. Eh, bueno, entonces hasta acá llegamos, ¿verdad? En este ejercicio. Y hagamos uno que aumente un poco de dificultad, ¿verdad? Es decir, que hagamos uno en el cual usemos más leyes de potencias. Entonces, veamos acá que sería el B, ¿ok? Y el B dice lo siguiente. Bueno, igual tenemos una función definida, entonces vamos a tener una función que se llama, en un momento acá, es una función f, no se llama, es una función r, definida de r en r, donde r de x es igual a 2 elevado a la x menos 3 por un medio elevado a la 3x menos 1, ok, 3x menos 1, y todo esto sobre 32. Recordemos que lo primero que tenemos que observar acá es cuál sería nuestra base conveniente. ¿Ok?
¿Cuál creen ustedes que sea nuestra base conveniente? El 2. Sería 2, perfecto. Ok, entonces voy por acá. ¿Y por qué base 2, verdad? Vamos a entender acá mejor por qué sería base 2. Y bueno, veamos que acá tenemos pues 2 y 32 también, un medio. Y bueno, todos esos valores se pueden expresar como base 2, ¿verdad? Un medio como 2 a la menos 1, 32 como 2 a la 5, ¿verdad? Eh, y así, bueno, y esos tres nada más. ¿Ok? Entonces veamos por acá lo que es nuestra solución. Y ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, de nuevo, ¿verdad? Volver a escribir el criterio e ir paso a paso justificándolo con respecto a las leyes de potencias que vimos anteriormente. Entonces, bueno, escribiendo de nuevo el criterio, igual tenemos que criterio sería 2 elevado a la x menos 3 por un medio elevado a la 3x menos 1 sobre 32. ¿Ok? Y vayamos acá escribiendo cada una de las propiedades que vayamos usando. Recordemos que anteriormente, ¿verdad? Habíamos usado la 5.1, entonces la volvemos a usar básicamente. Entonces, usando 5.1, ¿qué es lo que obtenemos? Venimos por acá y tenemos 2 elevado a la x menos 3 por 2 elevado a la menos 1, ¿verdad? Elevado a la 3x menos 1. Y aquí hubiéramos de una vez usado el hecho que, bueno, que me falta todo esto sobre 32, que lo que les iba a comentar es que podemos usar de una vez el hecho que 32 es igual a 2 elevado a la 5. ¿Ok? Entonces venimos por acá y continuamos. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde pueden ustedes o dónde observan que se puede usar una ley de potencias? Bueno, en ese 2 a la 5, ¿verdad? Entonces, digamos ese. X menos 3 por 2 elevado a la menos 1. 3x menos 1. Todo esto sobre 2 a la 5. Ok, pero todavía no está en una sola base, entonces tenemos que hacer uso de otras leyes de potencias. ¿Qué otra? ¿O dónde explícitamente? En el numerador, en el 2 de Ajá, ¿y cuál sería la ley de potencia? Devolvámonos. la 2. La 2. No, Esta de acá. la 4 primero, ¿no? Con el 2 a la menos 1. Sí, exacto. Sería la 4 primero, muy bien. Entonces venimos por Ok, acá. ok. Porque observemos, ¿verdad? Que esta 4, bueno, vamos a ver. Un momento, porque acá creo que puedo cambiar. No, acá voy a seguir así. La 4, ¿verdad? Observemos acá que esta 4, ok, es con respecto a este exponente que tenemos por acá, ¿verdad? Que es la potencia de la potencia. Entonces, venimos por acá, ok. Voy a hacer un rezo acá. Entonces sería eh, usar propiedad 4, ok. Entonces creamos igual que lo anterior. Sería usando
la propiedad 4. Bueno, y venimos por acá abajo ya. Y observemos que si usamos esa propiedad 4, ¿cómo nos quedaría el criterio? Sería 2 elevado a la x menos 3. Y el exponente cambia de signo cada uno de los términos. Pues hay que tener claro acá, y eso es uno de los errores que a veces se cometen, ¿verdad? Tenemos que tener claro que este exponente, ¿verdad? Es todo un exponente, no solamente el 3x, sino también el menos 1. Eso quiere decir que ese menos me va a afectar a todos los términos que estén dentro del paréntesis. O sea, que estén en el exponente. Eso quiere decir que acá nos quedaría menos 3x más 1. Todo esto sobre 2 a la 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué ley de potencias podemos usar? Ahora sí. Ahora sí, usando 2, ¿verdad? Usando la propiedad 2, la ley de potencia número 2, en el numerador nada más, ¿verdad? Entonces, tenemos acá que se conserva la base, sería x menos 3 más menos 3x más 1. Todo esto sobre 2 a la 5. El siguiente paso es simplificar, ¿verdad? Esto es agrupar términos semejantes solamente, ¿verdad? Entonces tendríamos por acá 2 elevado a la menos 2x menos 2. ¿Ok? Bueno, lo que sigue aquí sobre 2 a la 5. ¿Cuál ley de potencias ahora nos sirve? Volvámonos de nuevo. La 3. Que tenemos la 3, perfecto. Ok, entonces venimos y acá decimos usando 3. Venimos por acá y ya vamos terminando el ejercicio, ¿verdad? Entonces observamos que nos quedaría menos 2x menos 2 menos 5. Y ahora sí nada más simplificamos un poco más. Y este sería nuestro resultado. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Profe, yo para resolver esa, en vez de usar el método 3 usé el 5, igual me dio en la El última 5, parte. vamos a ver si se puede. Es que la 5, Bueno, el 5.1. 5.1. Ah, bueno, sí, ya lo entiendo. Sí, muy bien. Aquí esta es otra, es una buena observación también, ¿verdad? Que es otra forma de hacerlo. Entonces, en realidad, eh, veámoslo así, ¿verdad? Veamos esto de acá. Observemos entonces que acá, ¿verdad? Yo puedo venir y cómo nos está expresando. eh, voy acá. Podemos usar lo siguiente. Vean que aquí quedaría como 2 elevado a la menos 2x menos 2 por 2 elevado a la menos 5. Y después usamos el anterior, ¿verdad? El 2. Nos queda lo mismo, porque se suman los exponentes. Entonces nos queda 2 elevado a la menos 2x menos 2 menos 5. Entonces va a dar exactamente igual. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No tienen dudas? Ok, tengo un momento para ir a traer un poco de agua. Listo. Bueno, entonces continuamos.
¿verdad? Lo que sigue en nuestro tema, ¿verdad? Sería, bueno, voy a escribir por acá. Y algo que habíamos visto la vez anterior, que era determinar los puntos de intersección con ambos ejes de la gráfica de las siguientes funciones si existen, ¿verdad? Entonces, pues veamos unos ejemplos. Entonces, aquí ya lo que sigue, ¿verdad? En otra página. Ok, entonces hagamos ahí como un cierre de esta página. Y digamos que acá vamos a determinar intersecciones con los ejes. Así, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a darles acá algún ejemplo. Y el ejemplo sería el siguiente. Tenemos acá un ejemplo. El ejemplo sería el siguiente. Venimos por acá. 1, ¿verdad? Es como extra de lo anterior, ¿verdad? ¿Y cuál sería nuestro ejemplo? Bueno, tenemos una función S definida de R en R, tal que S de X es igual a, y solo voy a escribir esto aparte, por acá abajo, para que me quepa bien. Entonces tenemos a S de X igual a 16 sobre 81 elevado a la X por 2 tercios elevado a la menos 2X menos 4 novenos. Así. Lo que queremos es determinar las intersecciones con ambos ejes de esta función que tenemos por acá. Entonces, iniciamos como lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Con, pues, la intersección con el eje X. En realidad con cualquiera podemos empezar, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, empecemos acá con la intersección con el eje X. Intersección con el eje X, recordemos que Y siempre es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, igualar el criterio a 0. Entonces, voy a reescribir el criterio de nuevo. ¿Ok? Y vean que tenemos acá lo siguiente. Tenemos 16 sobre 81 elevado a la X por 2 tercios elevado a la menos 2X Listo, ya estoy por acá de nuevo. Denme un momento. Pantalla. Y por acá. Las- ahí quedamos.
Tenemos entonces 2 a la menos x menos 4 novenos igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues venir por acá y realizar un procedimiento similar a lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Solamente que en este caso queremos determinar intersección con los ejes y lo primero que tenemos que hacer es expresar el criterio mediante una sola base. Ahora, ¿cuál es la base conveniente que ustedes creen que podemos usar acá? 3, profe. 3. ¿Por qué base 3? Vamos a ver. Digamos, 3 a la 2 es 9. Ajá. O se puede usar el 9 también. No, Y yo el creo 9 es 3 a la 2, sí, el 81 es 3 a la 3. Pero pero veamos es una que, fracción, tal vez 2/3. ajá, exacto. No podríamos usar solo el 2, el 3, porque está el 2 también. ¿Ok? Y nos funciona porque es múltiplo de 16 y de 4. Ajá, exacto. ¿Verdad? Veamos que por acá podemos hacer lo siguiente. Tenemos este término de acá y tenemos este término de acá. Y observemos que este término, ¿verdad? Que vemos por acá, sería eh, acá tenemos que 16 sobre 81 es igual a 2 a la 4 sobre 3 a la 4, que es igual a 2 tercios a la 4. Eso por un lado. Y por otro lado, puedo observar que también 4 novenos es igual a 2 a la 2 sobre 3 a la 2, que es igual a 2 tercios al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en realidad, la base que nos sirve es la base 2 tercios. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí. Bueno, continuemos. Veamos Sí. entonces. Sí, ok, muchas gracias por sus respuestas. Veamos entonces que tenemos acá 2 tercios, ¿verdad? Elevado a la 4. Y todo esto elevado a la x por 2 tercios. Y veamos que acá está elevado a la menos 2x. Es menos 2x menos, y el 4 novenos ahora lo vamos a expresar como 2 tercios a la 2, igual a 0. Bueno, acá no sería una igualdad, sino un bicondicional. Así, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, observemos que acá podemos ir usando leyes de potencia, lo que pasa es que ya no se las voy a ir nombrando, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo podemos ir haciendo, ¿verdad? Aquí, ¿cuál usamos? Recordemos que aquí era la 4. Acá, de nuevo, pues, bueno, aquí ya no, ¿verdad? Ya esta está y esta también. Entonces usemos la propiedad 4 por acá. ¿Ok? Y ve aquí. Entonces veamos que si continuamos por este lado, acá tenemos 2, un poquito más pequeño, 2 tercios elevado a la 4x por 2 tercios elevado a la menos 2x. Y acá de una vez 2 tercios elevado a la 2. Así. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, con estos dos términos que tenemos al lado izquierdo, podemos usar la ley de potencia número 2, ¿verdad? Con estos, básicamente, con
todo esto de acá, usamos la propiedad, la ley de potencias, pues número 2. Entonces aquí es usando 2, ¿verdad? Entonces, pues nos venimos por acá y tenemos lo siguiente. Sería, si conservo la base y se suman los exponentes, entonces quedaría 2 tercios elevado a la 4x menos 2x igual a 2 tercios elevado a la 2. ¿Ok? Antes de cancelar las bases, vamos a simplificar un poco más. Entonces aquí nos quedaría 2 tercios elevado a la 2x. ¿Sí? No, iba 2x. No le entiendo, María. No, nada, profe. Ah, bueno. Ok. ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno, ven que ya podemos cancelar las bases y seguidamente obtenemos la siguiente ecuación. 2x es igual a 2, por lo tanto x es igual a 1. Recordemos que el dominio, la función exponencial por acá, ¿verdad? No tiene pues restricciones en el dominio. Eso quiere decir que de aquí básicamente nos daría, esta sería nuestra solución. Por lo tanto, ¿verdad? A la hora de responder aquí sería 1,0. Ok, esa sería nuestra respuesta. ¿Qué nos haría falta? Intersección con el eje Y. Entonces, igual, venimos por acá, intersección con el eje Y, pues x es igual a 0. Y observemos que, Profe, sí, dime, yo había, la exponencial, no, o sea, siempre tiene intersección con el eje X o no hay ninguna como excepción. Así es que como en el gráfico nunca se ve que lo interseca, entonces no sé si había ah, si tiene una propiedad o algo así. sí, Benjamín, veamos lo siguiente, ¿verdad? Voy a borrar por acá. Veamos lo siguiente, recordemos que la función exponencial, de hecho sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Cuando lo vimos en su forma estándar, pues cuando es creciente es así, y cuando es decreciente, pues es así. Eso me queda horrible. Así, ¿ok? Entonces, podríamos decir que nunca interseca el eje X y solamente interseca el eje Y, ¿verdad? Pero nosotros podemos tener variaciones. Recordemos que eso yo se los explicaba, ¿verdad? Usando lo que vimos la vez anterior con lo que era la función valor absoluto, que podíamos hacer diferentes traslaciones a la función, ¿verdad? Cambiando lo que es el criterio y el argumento en realidad. Y acá podemos tener algunas variaciones. ¿Qué pasa si nosotros, vamos a ver, venimos por acá y no tenemos esta gráfica, ¿verdad? Sino que sigue siendo una función exponencial, pero que se traslada un poco. Es decir, tiene este comportamiento. La asíntota ya no es la misma anterior, sino que es esta que les estoy punteando por acá. Y observemos que esta gráfica sí posee intersección con el eje X. Es decir, en su forma estándar, ¿verdad? La gráfica de la función no tiene o no posee intersección con el eje X, pero haciendo algunas traslaciones, ¿verdad? Cambiando un poco el criterio y que siga siendo exponencial, ¿ok? Sí, pues va a poseer
intersección, Una por ejemplo. Esto intersección. podría ser un criterio como así, ¿verdad? Normalmente es cuando tiene como una constante, ¿verdad? Restándosele o sumándosele. Puede ser una constante o bien puede ser, como lo vimos anterior, Todo un polinomio, ahí, toda una expresión. de otra exponencial, ¿verdad? Puede Sí. ser esta, o bien, veamos otro ejemplo, puede ser otra exponencial restada, ¿verdad? Eh, Ujú. por ejemplo, si yo les doy, digamos, como ejemplo número 2 acá en intersecciones, una función g definida de R en R, tal que g de x es igual a 4 elevado a la 3x menos 1 menos acá, 1/8 elevado a la menos 2x más 1. Observemos que esta función sigue siendo exponencial, pues la base es constante y el exponente es variable. Sigue siendo una función exponencial, ¿verdad? Y ambos exponentes son variables. Y ahí sigue, pues, sí posee intersección con el eje X. Ah, ok. Ok, ok. No, muchas gracias. Con gusto. Bueno, este ejercicio de acá igual les va a quedar de tarea, eso los voy a apuntar. Sería tarea. Y eso, bueno, cuando ya vean el archivo PDF, lo van a ver y van a recordarse que es una tarea, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a recordarles un poco, no recordarles, a empezar un poco con una pequeña introducción a lo que son logaritmos, pero previo a esto, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la inversa o la función inversa. Profe, pero faltó la interacción con el eje Y. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver, veamos acá. Yo no, logaritmos, no, todavía no. Sí, sí, ahí me disculpan. Veamos, hagámosla acá, ¿verdad? Que sí cabe. Ok, todavía tenemos espacio en la página. Entonces, hagámoslo por acá. Veamos entonces que tenemos acá la intersección con el eje Y. X es igual a 0. Entonces, tenemos que calcular, pues, básicamente la imagen de 0. Entonces, venimos acá. Y, bueno, no se llama f nuestra función. Recordemos que nuestra función se llama s. Entonces, sería calcular la imagen de 0. Entonces, sería s evaluado en 0 o evaluada a 0. Que sería, vean que aquí nos quedaría esta expresión a la 0, esta a la 0. Entonces sería 1 menos 4 novenos, pero voy a hacerlo acá igual, pues, paso a paso. Vean que sería 16 sobre 81 a la 0. 16 sobre 81 elevado a la 0 por 2 tercios elevado a la menos 2 por 0 menos 4 novenos, así. ¿Ok? Y observemos que en realidad en estos dos términos que tenemos por acá, nos da 1, ¿verdad? Porque sería 1 por 1, todo número elevado a la 0 nos da 1, menos 4 novenos. Y esto sería igual a 1 menos 4 novenos, ¿ok? Que sería igual a 5 novenos. Y la respuesta, entonces, sería 0,5 novenos. Sí. Profe, ¿Sí? cuando digamos, bueno, para Y la X siempre va a valer 0, ¿verdad? No se toma en cuenta el dato de arriba, el dato de las X.
O sea, la intersección con X. Eh, no le entiendo su pregunta, si querés me repite. Digamos, el resultado de la X para la intersección con X no va a influir sobre el de Y, digamos. O sea, si X siempre va a valer 0 para Y. Ah, sí, sí, exacto. Yo sé, si X siempre va a valer cero, sí. O sea, son puntos de intersección bueno, no sí, por aparte, ¿verdad? Uno es la intersección con X y otro es Y. El hecho que aquí me dé uno, ¿verdad? No me influye con la intersección con el eje Y anterior, ¿verdad? ¿Ok? Es decir, aquí Sí. siempre va a ser 0, un valor. Y en el otro va a ser el valor, qué sé yo, 1,0, como nos acaba de dar. ¿Ok? Está bien, profe, gracias. Con gusto. Bueno, vamos por acá abajo, ahora sí. Igual, y ahí recuerden que es el ejercicio les queda de tarea. Y empecemos con otro temita acá, que sería lo que es la función inversa. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos acá. Función inversa. Bueno, ¿qué es una función inversa? ¿Ok? Resulta que nosotros sabemos que es una función. En realidad, si lo recordamos, las primeras semanas de clase hacíamos unos diagramas, ¿verdad? En los cuales observábamos acá, por ejemplo, eh, cuando una relación es función, ¿verdad? Aquí ocupamos que básicamente todos los elementos del dominio, pues, o del conjunto de salida, pues sean relación. Si queremos que una función posea inversa, resulta que debe ser inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? Para que una función sea inyectiva, la relación debe ser 1-1. Entonces veamos acá. eh, Función inyectiva debe tener una relación 1-1, ¿verdad? Así. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos relación 1-1? Por ejemplo, el 1 que tiene esta imagen, ¿verdad? Que observamos por acá, esta imagen, posee dos relaciones, ¿verdad? Con dos preimágenes distintas. Entonces ahí la relación no es 1-1. Sin embargo, si yo vengo y borro esta trazo y ahora sí hago una relación no con 1, sino con 5, ya ahí la relación sí es 1-1, porque todas las preimágenes se relacionan con una única preimagen. ¿Ok? Entonces, esta función que tenemos acá, que llamémosle f, ¿verdad? Sí es una función inyectiva. ¿Ok? O sea, todas las preimágenes tienen que tener una sola imagen, es como, por decirlo de Exacto. forma. Si pasa lo que vimos anteriormente, que por ejemplo el 2 se relaciona con 1, sigue siendo función, pero no sería inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva es una relación 1-1. 1 con 1, ¿verdad? Y así sucesivamente, imagen, una única preimagen. ¿Ok? Y al revés, digamos. O sea, no pueden existir dos preimágenes que vayan a una misma imagen, porque si no, eso no es inyectivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que suceder para que una función sea sobreyectiva? Una función sobreyectiva resulta que el codominio debe ser igual
debe ser igual al ámbito. Eso no siempre pasa, ¿verdad? De hecho, acá no pasa, porque vean que el codominio de nuestra función sería 1, 2, 3, 4 y 5. Escribámoslo acá explícito, ¿verdad? El codominio de F sería el conjunto que contiene el 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Sin embargo, el ámbito de nuestra función, el ámbito de F, sería el conjunto que contiene al 1, al 2, al 3 y al 5. ¿Ok? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Ya eso lo hemos visto. Ahora, ¿qué tiene que pasar entonces para que el codominio sea igual que el ámbito? Bueno, sí, algo muy simple, y es que yo elimine acá el 4 y elimine por acá el 4, ¿verdad? Si yo lo elimino, pues ya me quedan iguales. Y no me afecta, digamos, en nada el gráfico de nuestra función, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Nada más estoy cambiando el codominio. Le estoy quitando elemento que no tiene relación. Entonces ya aquí la imagen es inyectiva y sobreyectiva y por lo tanto posee inversa. ¿Ok? Que es una de las condiciones indispensables que debe poseer una función para que exista su inversa. Entonces venimos por acá y decimos una función f posee, deme un momento, una función f de a a b, ¿verdad? Tal que y es igual a f de x, posee inversa, y acá vamos a decir, es una notación este de acá, ¿verdad? F inversa definida de b en a, tal que y es igual a f inversa de x, ¿ok? Si es inyectiva y sobreyectiva. ¿Ok? Y bueno, en otras palabras, biyectiva. Aquí entre paréntesis, biyectiva. O sea que tiene ambas características. Exacto, así, biyectiva es que sea inyectiva y sobreyectiva. Pero bueno, ¿para qué todo esto? Recordemos aquí algunas funciones que hemos visto que poseen inversa. Por ejemplo, si yo les defino una función de la siguiente manera, ¿verdad? Veamos, ok, ejemplos. Si yo les defino una función así, sea f definida de r más en r, eh, no, de r más en r más, ok, así, tal que f de x es igual a, pues, x a la 2, ok. Resulta que la inversa de esta función es una función f inversa, ¿verdad? Vean que aquí sería cambiar el codominio por el ámbito, pero en realidad es el mismo, el codominio por el ámbito por el dominio. Esa es una de las características que observamos aquí. Vean que el dominio de nuestra función f es el ámbito de nuestra función inversa. ¿Ven? Como hay un cambio ahí. Y el ámbito es
dominio de la inversa. Pero como en este ejemplo ambos son iguales, entonces, y acá sería de R más en R más. Y resulta que la inversa sería f de x igual a la raíz cuadrada de x. Así. Son dos funciones que nosotros conocemos. Si vemos gráficamente estas dos funciones en una sola gráfica, ¿verdad? Serían de la siguiente manera, x y y. Recordemos que la gráfica de la función cuadrática es así. Y la gráfica de la función radical es así. ¿Ok? Una de las características que tiene la inversa es que tiene, se refleja con respecto a la identidad. ¿Ok? La identidad es, pues, y igual a x, ¿verdad? Son las de las características que posee la función inversa, gráficamente, ¿verdad? Que se refleja respecto a la identidad. ¿Cómo es? Ajá, se refleja con respecto a la identidad. Si cuando yo hablo de una reflexión, es que supongamos que, ¿verdad? Esto que les estoy señalando acá es como un eje, bueno, es un eje, ¿verdad? Y nosotros doblamos, por decirlo así, nuestra, como que si tuviéramos eso y lo pudiéramos doblar, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en un espejo, ambas se verían como si estuvieran en un espejo. Y a eso me refiero cuando se reflejan, ¿verdad? Ok, no sé si les queda claro. Mm, más o menos. Se oye bien chiva, pero más o menos. Ok, veamos, digamos que si, por ejemplo, es que acá tal vez, como no estamos en clase, no se los puedo enseñar, pues bien, ¿verdad? Sin embargo, si supongamos que esto que tenemos acá es una hoja de papel, ¿verdad? Y lo que hacemos es cortar esa línea que vemos ahí en celeste, o sea, como doblarla específicamente en esta línea que vemos Ah, acá en celeste. ajá, ajá. Si la doblamos, ¿verdad? Resulta que si yo solamente veo este trazo, ¿Cuál? supongamos que solamente vemos ese trazo, Ok. este otro, ¿verdad? Cuando yo a la hora de doblarlo, se va, digamos, supongamos que ese que tenemos ahí en anaranjado o en amarillo, ¿verdad? Eh, tiene como tinta, entonces resulta que se refleja y quedaría así, ¿ok? Ah, Y a eso es lo que yo me refiero cuando les digo que se refleja con respecto a la identidad. Esa identidad es como si fuera una guía de un espejo, ¿ok? ok, ok. Buenísimo, Eh, gracias. con gusto. Bueno, veamos por acá. Y ahora, ¿de qué digamos, de qué nos sirve esto para nuestro tema que es la función exponencial y logarítmica? Pues recordemos que la función exponencial, ¿verdad? Sería como el ejemplo 2, función exponencial, ¿verdad? Nosotros la habíamos definido como una función f definida de R en R más, tal que f de x es igual a la x, ¿verdad? Recordemos eso. Independientemente de la base, si está entre 0 y 1 o si es mayor que 1, siempre posee como dominio R y como codominio o ámbito R más. De hecho, veámoslo gráficamente, ahora recordemos su gráfica, pues en realidad sí posee como ámbito R más, ¿verdad? Vean que esa sería nuestra gráfica, tanto para el trazo que es creciente como para el trazo que es decreciente. Okay, así. Observemos que el ámbito de nuestra función es R más, ¿ok? Hay uno. Por lo tanto, si
vemos, la función es inyectiva. Vean que porque yo digo que la función es inyectiva. La relación aquí es 1, 1. Hagámoslo solamente con una, ¿verdad? Para que se observe bien. ¿Cómo me doy cuenta que la relación es 1, 1? Bueno, si yo trazo acá lo que son rectas verticales, más bien horizontales, ¿verdad? Supongamos que yo trazo aquí un montón de rectas horizontales, ¿verdad? Solamente van a intersecar en una sola vez a nuestra función, ¿verdad? Solamente se intersecan una vez. De hecho, ahí podemos hacerlas un poquitito más finas, ¿verdad? Así, ¿verdad? Hagamos un montón de rectas horizontales y solamente se van a intersecar en una sola vez, ¿ok? Entendiendo esto de acá, como se intersecan una sola vez, pues, y básicamente la función es inyectiva, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo gráficamente uno se da cuenta que no es inyectiva? Si vemos, por ejemplo, la cuadrática en su forma estándar, ¿verdad? Acá la cuadrática es así. Y vea que si hacemos rectas horizontales, no sería inyectiva, porque intersecan dos puntos. Ven que acá siempre intersecan dos puntos, un punto por acá y otro punto por acá, y así con todas, ¿verdad? Siempre lo interseca dos veces. Entonces esa función cuadrática no es inyectiva, básicamente, ¿verdad? Sin embargo, la exponencial sí, y es sobreyectiva puesto que el codominio es igual que el ámbito, ¿ok? ¿Les queda claro hasta ahí? Sí. Ok, ok. Bueno. Entonces, si es inyectiva y sobreyectiva, ¿verdad? Ya lo tenemos claro. F, pues es inyectiva. O pongámoslo de una vez biyectiva. Ya sabemos que ese término nos se refiere a ambas. F es biyectiva. Si F es biyectiva, entonces posee inversa. Supongamos que no sabemos nada de su inversa, entonces solamente sabemos que posee. ¿Ok? Entonces venimos por acá. Entonces hay una función o existe una función f inversa, ¿verdad? Existe f inversa cuyo dominio, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el dominio de la inversa? De R más a R. Perfecto, muy bien. Sería de R más a R, ¿verdad? Tal que, venimos por acá, tal que f inversa de x es igual a, y bueno, vamos a un signo de pregunta ahí que no sabemos. Ok, o sea, sabemos que existe, pero vamos a averiguar cuál es el criterio. Bueno, ¿cómo averiguamos el criterio? Resulta que tenemos la exponencial. La exponencial, sabemos que el criterio es y igual a la x. Y que de acuerdo a lo que acabamos de ver, esa exponencial posee inversa. Resulta que aquí tenemos que encontrar alguna manera de despejar ese x. Bueno, ¿cómo despejar ese x? Resulta que aquí es donde, digamos, empezamos con la construcción de la función logarítmica, ¿verdad? Porque supongamos que no sabemos, o sea, solo sabemos que posee inversa, y en este momento estamos nombrando a la inversa el logaritmo, ¿ok? Entonces, a la hora de nombrar o de encontrar esa nueva función logarítmica, ¿verdad? Va a tener algunas condiciones y, ¿verdad? Va a poseer, voy a quitar esto de acá mejor, y lo voy a hacer en otro renglón acá. Okay, entonces, acabamos de encontrar o nombrar como la inversa
a logaritmo. Entonces, si en ambos lados del logaritmo de la ecuación anterior, aplicamos logaritmos, vean que acá aquí tenemos y y aquí tenemos a la x, pues resulta que una de las propiedades que posee la inversa, que es muy importante, ¿verdad? Verlo por acá. Una de las propiedades que posee la inversa es que f inversa evaluada en f de x es igual a x. Esa es una de las propiedades que posee la inversa. Entonces ven que aquí yo estoy evaluando la función logarítmica en la inversa, que es la exponencial. Eso quiere decir que acá, pues básicamente se cancelan las bases. Ok, así. Y obtenemos entonces que el logaritmo base a de y es igual a x. Y así logramos despejar x y por lo tanto obtener el criterio de nuestra función logarítmica. Así, bueno, y para que entiendan, ¿verdad? Acá, cuando nosotros escribimos el criterio de la función logarítmica, lo escribimos en términos de x. ¿Ok? Entonces deben tener pues esa parte muy clara, porque lo escribimos en términos de x. Entonces, eh, vamos La a... logarítmica, la logarítmica en términos de x. Sí, siempre digamos que sería nuestra variable independiente. ¿Ok? Sí, ahí. Ok, voy por acá. Entonces, vean que ya podemos definir la función logarítmica. Ok, entonces venimos por acá y ahora sí podemos definir esa función. Entonces vamos por acá, función logarítmica, logaritmo, sí. Ok, función o logaritmo, nada más escribamos logaritmo. Ok. Y ya sabemos algunas características que posee esta función. Es una función f, ya no le vamos a llamar la inversa, estamos ya definiéndola en sí, ¿verdad? Ya sabemos que es la inversa de la exponencial, pero definámosla bien acá. Entonces sería definida de r más en r, tal que, o así, ¿verdad? F de x es igual al logaritmo base a de x. Así, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok, bueno. Algunas características que posee esta función, pero resulta que esta base que vemos por acá tiene básicamente los mismos parámetros que vimos anteriormente, es decir, a puede ser mayor que 1 o a puede estar entre 0 y 1, es decir, son los mismos parámetros que tenemos para la función exponencial. Y que tenemos que ver por acá, bueno, que dependiendo de el parámetro en el que se encuentre, ¿verdad? Vamos a tener dos casos. Sería el caso 1 y sería cuando A es mayor que 1. Ok, vamos ahí. Para que me alcance, pues básicamente a escribir los dos y el caso 2. Por acá. Caso 2. Que sería cuando A
se encuentra entre 0 y 1. Por ejemplo, acá podemos tener una función cuyo criterio, ¿verdad?, sea f de x igual al logaritmo base 5 de x. O por acá podemos tener una función cuyo criterio es f de x igual a logaritmo base 1 medio de x. ¿Ok? Y ¿qué es lo que nos hace falta? Pues ver gráficamente cómo se comportan, ¿verdad? Entonces vemos por acá, tenemos dos gráficas. Y la inversa, ¿verdad? Invierte, valga la redundancia, x y y. Es decir, la exponencial posee intersección con el eje x y con el eje y, pero no con el eje x en su forma estándar. Y la logarítmica, entonces, ¿qué creen ustedes? Si se invierte, ¿qué posee la función logarítmica entonces? Intersección con el eje X y no con el Y. Muy bien, y vean que observemos que anteriormente, ¿verdad? Habíamos visto que la exponencial, por acá la tenemos, es asintótica en y igual 0, bueno, es decir, el eje x. Y la logarítmica sería asintótica más bien con el eje y. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por acá y realicemos la gráfica de estas dos funciones. Cuando a es mayor que 1, sería de esta manera, creciente, mantiene su monotonía, ¿verdad? Y ese punto que estoy repintando ahí es el punto 1,0. Y cuando a se encuentra entre 0 y 1, es decreciente de esta manera. Y este punto de igual manera sería 1,0. ¿Ok? Eso no significa que si nosotros variamos, ¿verdad?, el criterio o el argumento de nuestra función, no vaya a poseer intersección con y, ¿verdad? Porque podemos hacer una traslación y que sí posea. ¿Ok? Pero en su forma estándar, pues no. Bueno, a partir Profe, ¿y de esto, cómo se ve esa traslación? O sea, sí, digamos que lo que podemos ver es que la asíntota, ¿verdad?, ya no sería el eje Y, sino que se traslada un poco, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser esta recta x igual menos 3. Y lo que está haciendo es una traslación, ¿verdad? Lo subiría gráficamente de esta manera. ¿Y cómo sería el criterio, verdad? Gráficamente el criterio cambiaría también, algebraicamente sería y igual logaritmo natural, el logaritmo, digamos que base 5 acá, de x más 3. ok. ¿Ok? Ujú. Entonces, vean que aquí si yo calculo la imagen de 3, de 0, sí tiene sentido, ¿verdad? Que es algo también que podemos, pues, observar a partir de su gráfica, y es que el argumento de nuestro, ven que aquí tenemos un argumento, por acá tenemos otro argumento, por acá también. Ese argumento siempre tiene que ser positivo, siempre, ¿verdad? Y es una de las condiciones más importantes acá, porque aquí en realidad tiene sentido con respecto a lo que vimos en el dominio, ¿verdad? Que el pues dominio siempre tiene que ser positivo, o bien dependiendo de lo que posea o sea el argumento, eh, siempre tiene que ser un valor positivo, ¿verdad? Es decir, puede ser de menos 1 a más infinito, pero si el argumento cambia, ¿verdad?
Y sí tiene sentido. Por ejemplo, acá este argumento cambia a x más 3. Y vean que gráficamente sería el dominio sería de menos 3 a más infinito. Es decir, podemos tener variaciones y eso no cambiar el dominio nuestro y todavía tener sentido con respecto a aquel argumento, porque lo que ocupamos es que este argumento, ¿verdad? De acá, este argumento siempre sea siempre positivo. El argumento, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de argumento, ya les había comentado que es, en este caso, lo que se encuentre dentro de nuestro lugar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿No tienen dudas? Bueno, vean, voy a hacer ¿cómo es que se llama? Prueba, porque esta es la primera vez que uso pues esto, para ver si, ay, qué raro, bueno, no sé qué hago acá. Dice que es muy grande esta nota para compartirla en PDF. Fue muy intensa la clase, demasiado intensa para el PDF, profe. Sí, Profe, ¿y por qué no tratar de compartir de todos modos? Tal vez sí la convierta. sí, voy a darle compartir. Pero le va a Hagamos salir cortado. Si le diste ahí, dice que no va a salir todo el documento. Va a salir como cortado, digamos. sí, vamos a ver qué se envía, ¿verdad? Compartir de todos modos, a ver qué se envía, ¿verdad? Se va a cortar la logarítmica, que fue la que menos entendí. Peor. Ah, sí me escuchan, es que se pegó un poco y cuando hice eso, ¿verdad? Se pegó o sea, como que se cerró, entonces ahí como que se reinició. Este, voy a compartirles de nuevo acá la pantalla y vamos a abrir acá y voy a ver cómo me llegó, nada más, en un momento. Vamos a ver, acá lo tengo. Sí, llegó hasta el inicio de función inversa, eso fue lo que se envió, lo que se guarda, digamos. Pero fijo, tiene que haber una opción para para compartirles a ustedes ya ahí les acabo de enviar el PDF al grupo. O sea, lo que se envió, ¿verdad? Pero déjenme ver porque aquí tiene que existir alguna opción para compartir. Sí, y si A no, ver. capturando la pantalla, tal vez. Sí, igual esto me va a quedar a mí guardado, ¿verdad? Si no, Ah, vean, vamos perfecto. a ver.
o sea, de alguna manera sí se tiene que, vamos a ver, de alguna manera se tiene que hacer, porque bueno, acá, vamos a ver, agregar pantalla principal, compartir página. Si le doy esto de acá, vamos a ver qué pasa, qué me envía si le doy texto sin formato, a ver qué será lo que me envía. Bueno, y de igual manera, y ahí tienen esa parte, lo que sí podría hacer es como ver acá cuántas son como las páginas que logra visualizar, porque veo que no son tantas, ¿verdad? Y si no, en cada clase ir haciendo menos, ¿verdad? No sé. Pero bueno, por el momento, y al menos eso me queda grabado a mí y de alguna manera tengo que ver cómo se los comparto la otra parte, ¿ok? Porque lo que les mandé llega hasta aquí, de hecho hasta ahí se ve solo eso, y de ahí para arriba, ¿verdad? Todo esto de acá, no sé si lo pueden ver. Y vean que no es tanto, no sé por qué no lo comparto, ¿ok? Entonces, pues, no sé si tienen alguna otra duda hasta acá o alguna duda específica, ¿no? Profe, Yo yo... tengo, Ah, bueno, perdón. Adelante, adelante. profe, bueno, es que eso me salió a mí en el quiz. ¿Cómo saco yo las intersecciones para la raíz cúbica de X menos X? Con raíz cúbica de X, bueno, veamos, ¿verdad? Eh, podemos hacer un ejemplo en ese caso. Déjenme un momento nada más para ver cómo me llegó este correo. No, en realidad no me llegó nada, no sirve de nada ese otro correo que mandé. Entonces, pues veamos esa otra parte. Que lo que yo les decía es que aquí uno puede como crear una nueva página, ¿verdad? Y decir que esto ahora es consulta, digamos. Ok. Y ya, pues, ya hacer lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Veamos, digamos, un ejemplo como ese que para responderte bien, ¿verdad? Acá, con respecto a eso que me estás preguntando. Por acá hay algunos ejemplos facilones. Vamos a ver, función radical. Acá, sí. Ejercicios resueltos y ejercicios acá. Por acá sí tenemos este. Veamos este ejemplo que estoy viendo. Dice que ese ejemplo, ¿verdad? Tenemos una función f definida de, no se llama f, se llama, bueno, llamémosle f porque lo voy a hacer un poco diferente, de r en r, ¿verdad? Tal que f de x es igual a la raíz cúbica de 3x más 6. Y por acá, ¿verdad? Dice que es menos, perdón, acá, dejémoslo igual más 3 así. Resulta que ustedes lo que tienen que hacer es algo muy similar a lo que vimos, pues, cuando empezamos este tema. Y es lo siguiente, bueno, ustedes vienen por acá y escribimos el criterio raíz cúbica de 3x más 6 más 3
igual a 0. Lo siguiente es despejar el radical, ¿verdad? Entonces venimos por acá y despejamos el radical, entonces nos quedaría raíz cúbica de 3x más 6 igual a menos 3. ¿Qué es lo siguiente? Si es una raíz cúbica, lo que hacemos es ya no elevar a la 2, sino ahora elevar a la 3 en ambos lados. Cancelamos por acá, ¿verdad? Y así obtenemos que 3x más 6 es igual a menos 27. Y vean que esto ya sería una ecuación, una ecuación lineal. Entonces quedaría 3x igual a menos 27 menos 6. Entonces 3x igual a menos 33. Por lo tanto, x es igual a 11. Y entonces la respuesta sería 11,0. Así. ¿Ok? ¿Le queda claro? Sí. ¿Les queda claro? Sí, todo bien. Ven que la idea es algo similar a lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Es similar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda hasta acá? Yo tenía una duda con el ejercicio de la vez pasada. Bueno, era más que todo si las respuestas que había mandado al grupo estaban correctas, porque digamos, yo lo revisé con Photomat y me dio una intersección y la otra me dio diferente, entonces no estaba segura. Ah, sí, yo creo que a ustedes no les reenvié la solución bien. Es muy probable que esté mal, porque según yo lo cambié en ambos grupos y sí, está incorrecta, ¿verdad? Deme un momento. Vamos a ver, por acá está. Eso fue ayer, ¿verdad? Que les envié una solución. Si voy a reenviarles entonces la respuesta, pues bien. Listo. Ahí les envié la respuesta del ejercicio 2 correcta y la respuesta del ejercicio 1 si estaba bien. Ah, bueno, no sé, yo a ustedes este ejercicio no se los mandé, entonces no sé a cuál se refiere. Sí, era ese. Es ¿Sí era ese? que, sí, es que creo que lo mandó y luego lo borró. Entonces, no sé. Ah, entonces sí le quedó. Sí, sí, no, ¿Cómo? o sea, es que este ejercicio yo no se los había dado a ustedes. No, solo nos había dado la respuesta. Ajá, exacto. Sí, sí. Bueno, pero ahí ya tienen la Bueno, respuesta ajá, correcta. ajá. Y en esta que acaba de hacer, ¿no quedaría menos 33 sobre 3 y daría menos 11? Porque No, no sé menos dónde 30. sacó el menos 3x. Ah, sí, Siguiente. sí, sí. De hecho, en eso ahí, ¿verdad? Hay un pequeñito error. Yo no sé de dónde saqué ese menos. Entonces, si da menos y aquí menos. ¿Ok? Listo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda que tengan hasta acá? Hagan porfa el simulacro de examen. Ahí está, tienen tiempo hasta mañana. Y para los que no estuvieron ayer en consulta, bueno, yo igual subí esa clase, entonces ahí la pueden ver. Hay bastantes ejercicios pues resueltos completamente. Entonces sí sería muy bueno que ustedes la vean. Y además, les iba a comentar sobre el examen, que consta de 20, bueno, aquí voy a nada más, para esto no lo voy a grabar. Igual después lo que hago es recortar
el video.